presenta. Es muy importante que todos los mexicanos tengamos pues una concepción completamente clara de todo lo que viene con el tema de las fiestas de independencia. Y sobre esta base, pues mucho agradecemos que esté con nosotros la doctora en Historia de México, Laura Castro Golarte, pues precisamente para definir y finalmente cómo fueron los hechos históricos que marcaron la independencia de nuestro país. Doctora, bienvenida, muchas gracias, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, un saludo al auditorio. Laura, un placer tenerte aquí, sin duda. Un gusto, Sonia. Me gustaría que empezáramos con qué podemos destacar de la presencia de Jalisco en este movimiento de independencia. Hay mucho que decir sobre Jalisco, sobre todo por personajes muy destacados, que tuvieron ya ideas y pensamiento ilustrado en función del fin del antiguo régimen y el inicio de una nueva época en la que se desaparece el súbdito o el vasallo y asciende el ciudadano. Se dan antecedentes desde finales del siglo XVIII con Juan Antonio Montenegro, quien tuvo claras ideas de independencia. Decía que los reyes no habían sido buenos con esta tierra a la que habían saqueado y seguían saqueando de una manera impresionante. Estamos hablando de 1792, 93, más o menos. Fue tan claro lo que él dijo que fue acusado ante la Santa Inquisición y sí sufrió cierta persecución, no al grado de apresarlo por mucho tiempo o matarlo, lo liberaron finalmente, pero las ideas que él tenía trascendieron a personajes, por ejemplo, otro jalisciense, que es Francisco Severo Maldonado, que yo creo que él ha sido castigado un poquito por la historia, porque resulta de que fue el editor del primer periódico insurgente del continente americano, pero también de un periódico contrainsurgente. Entonces, esta dualidad lo llevó a que fuera duramente juzgado, y en lo personal yo creo que simplemente lo hizo para sobrevivir, porque después, ya cuando se consuma la independencia, él escribe pactos y contratos proponiendo diferentes formas para organizar esta república, y termina sus días con un amplio reconocimiento. Aquí me encontré algunos testimonios en periódicos de la época en donde se le reconoce como una mente ilustre aquí y en otros estados de la República. Francisco Severo Maldonado tuvo contacto con Montenegro y estas ideas siguen, se mantienen y llegan a estar en la base de las generaciones de liberales que después aparecen en el México independiente, en la primera parte con Valentín Gómez Farías y después con Mariano Otero, así que sí, muy importantes, aparte de Pedro Moreno, por supuesto, y los que estuvieron ya en la lucha armada directamente. Y el paso de Hidalgo también, ¿no?, por Jalisco. El paso de Hidalgo fue fundamental. De pronto no lo vemos desde esta perspectiva, pero donde pasó más tiempo Hidalgo en su corta etapa fue en Guadalajara. Y aquí emitió decretos fundamentales, como el decreto de abolición de la esclavitud, que de pronto no se le reconoce. Yo creo que Hidalgo en los últimos años ha habido intentos como por descalificarlo, y yo creo que no es correcto. Sí sabemos que era un hombre de carne y hueso y cometió errores, y yo creo que eso está bien, pero no para quitarle los méritos que sí tiene. ¿Qué episodios de guerra hubo aquí en Jalisco al respecto? Episodios de guerra. Pues no tengo en mente episodios de guerra así estrictamente en Jalisco, porque fue muy bien recibido Miguel Hidalgo. El amo Torres tuvo que ver con eso. El episodio de guerra fundamental pues es el de Puente de Calderón, donde pierde Hidalgo y donde viene el declive de esta primera y efímera etapa. Duró muy poquito tiempo. Él empieza en septiembre en Dolores y termina en enero con la derrota del Puente de Calderón. Muy poquito después de eso es apresado. Van hacia Estados Unidos, Allende, Aldama, los que habían iniciado esto, los traicionan, los apresan y en julio lo fusilan a Miguel Hidalgo. Entonces fue muy breve su paso, pero con un inicio fundamental de algo que ya no tuvo marcha atrás. Claro. Esto que mencionas, Laura, sobre el reconocimiento que merecería Miguel Hidalgo, creo que es importante porque luego también
hay muchas versiones o hay versiones distintas sobre lo que realmente sucedió en el movimiento de independencia, bueno, desde situaciones como esta que dice el presidente, ¿no? Que los españoles nos deben una disculpa, hasta los extremos que dicen pues que en realidad no fue un movimiento independentista, sino una rebelión de los hijos de españoles que empezaban a ver mermados sus privilegios en el país y que se habían cansado además de pagarle a la corona. Sí, existen esas versiones y han surgido en gran medida a partir de movimientos revisionistas, porque sí se manejó la historia durante décadas y lo sabemos, pues como si fueran héroes perfectos, ¿no? La famosa historia de bronce, con fines nacionalistas que empieza a mediados del XIX y persiste prácticamente en todo el siglo XX. Pero de eso a descalificar se me hace que no, tampoco. Claro. Porque en el caso de Miguel Hidalgo, que había conocido el programa que presentó Epigmenio González en Querétaro, cuando la conspiración de Querétaro, un programa profundamente social, Hidalgo lo conoce a través de Allende y lo retoma completamente. ¿Qué implicaba? Implicaba igualdad, implicaba justicia, implicaba restitución de tierras a los indígenas que habían sido despojados y otras medidas en este sentido que luego retoma Morelos y podemos ver en la Constitución de Apatzingán. Y hay historiadores que identifican plenamente el movimiento en México como el único con una base y una motivación social que eso lo hace fundamental, e Hidalgo es protagonista de eso. Claro, Laura, me gustaría aprovechar que nos visitas para que nos platiques de este libro, Gachupines y Rebeldes en un tiempo nuevo. Estás a punto de presentarlo. Platícanos qué encontraste y en dónde se enfoca, porque la historia es eso, ¿no? En dónde ponemos la vista, en qué momento, ¿no? Exactamente, es eso, y también ahora disponemos de herramientas muy interesantes los historiadores, que son las corrientes historiográficas, para aplicarlas y entonces encontrar nuevas explicaciones. Fue lo que yo logré. Indagué, me puse a rastrear el origen del término de gachupín y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, para concluir que en el periodo de la independencia se construyó al gachupín como enemigo extranjero. Y en esa medida, aunque no existía México como tal, no se llamaba México y no se podía hablar de una nación en términos estrictos, por eso se habla de que no fue un movimiento independentista en gran medida, sí había una conciencia de ser, conciencia de sí, como menciona el historiador John Lynch. Había una conciencia de sí y una determinación por sacar de aquí a los gachupines. Primero sí, con la intención de proteger a Nueva España de la invasión francesa que estaba teniendo lugar en España y que fue lo que detonó los acontecimientos de este lado del Atlántico, pero después muta y muta muy rápido desde el inicio con Hidalgo. Por ejemplo, cuando Hidalgo está aquí, lo primero que hace en Palacio es retirar el cuadro de Fernando VII, aunque en el grito no se sabe a ciencia cierta qué gritó, pero la mayoría de las fuentes señalan que sí dijo viva Fernando VII, y tampoco es para desgarrarse las vestiduras, ¿no? Es para entender los procesos y lo que estaba en juego en ese momento. Había que defender a la Nueva España en ese momento de los franceses y también defender a la religión. Por supuesto. Claro. Bueno, pues Laura nos trajo justamente un ejemplar de su libro, así que a la primera persona que se comunique con nosotros vía WhatsApp al 33 22 42 06 90 podrá llevarse este ejemplar. ¿Cuándo se presenta, Laura? Gracias, Sonia. Se va a presentar el 22 de septiembre, de hoy en 8, justamente, en el Colegio de Jalisco, que está en 5 de mayo 321 en Zapopan. Ahí en el mero centro. En el mero centro de Zapopan, y será a partir de las 19:15 horas. ¿Quién lo presenta? Va a estar el doctor Jaime Tamayo, la doctora Angélica Peregrina, que es mi asesora ahorita en la estancia postdoctoral que hago ahí, y el doctor José Refugio de la Torre, que fue mi director de tesis. Muy bien, pues ahí está la invitación y ahí está el libro a disposición. Insisto, quien se comunique con nosotros al 33 22 42 06 90 vía WhatsApp. Laura Castro Goluarte, doctora en Historia de México. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.